Muchas gracias a todos los que siempre se conectan a través del canal de YouTube, se suscriben y dejan sus comentarios. El día de hoy, por supuesto, compartiendo información que en las últimas horas es noticia y por supuesto hay que esclarecerla para que quienes tengan dudas puedan entender lo que está ocurriendo. Hoy el gobierno de Estados Unidos ha anunciado una nueva política de asilo en la frontera de México, donde explica que ya no serán los jueces de inmigración los que otorguen esta protección humanitaria, sino que ahora se van a sumar los agentes de asilo del Servicio de Inmigración. Y para que me explique un poco qué significa esta decisión, cómo beneficia o perjudica este trámite, está conmigo mi amigo y abogado de inmigración, Antonio Ramos. Antonio, gracias. Muchas gracias, Orián. Hay 3 cambios importantes. Número 1, muchas personas están entrando y salen bajo palabra. Es posible que ahora las personas entrando les van a hacer una entrevista de miedo creíble antes de salir bajo palabra. Cambio número 2, las personas cuando salían detenidas de la frontera, se les iba a poner una corte después, a la cual tienen que asistir, más las presentaciones con la que es diferente, para hacer el asilo. Ahí viene el cambio número 2. Las personas que pasan la entrevista de miedo creíble no tienen que ir obligatoriamente a la corte. Ahora pueden ir frente a un oficial de inmigración. Cuando van a la corte frente a un juez con un fiscal, y ahora cuando vayan frente a un oficial de inmigración es un poco más suave, es lo que llaman el asilo afirmativo. Y si las personas, en teoría va a ser en los primeros meses, 1 o 2 meses, van a la entrevista de asilo y lo pasan, ya van a tener próximamente su residencia. Y si van a la entrevista de asilo y no lo pasan, igualmente van a la corte como las personas que están pidiendo su asilo en la entrevista de asilo. ¿Y si yo no paso esa entrevista de miedo creíble? Cambio número 3. Las personas que no pasen la entrevista de miedo creíble van a tener tenían antes y van a tener ahora la facultad de pedir una apelación frente a un juez. Pero las personas, mi recomendación como abogado es, en un momento de eso, ya hay que buscar un abogado, y más que una apelación con un juez, hay un elemento nuevo que analizamos de todo ese manual de adjudicaciones y se llama una reconsideración del oficial. Si hubo un error porque la persona estaba nerviosa, la persona se confundió o algo, tratar de volverle a explicar al oficial antes de que lo remita al juez sería la primera opción con un abogado. Es algo nuevo. Ahora, esto, según dice el Departamento de Seguridad Nacional, es para mejorar y acelerar el procesamiento de solicitudes de asilo presentadas por no ciudadanos sujetos a deportación acelerada. Ok, deportación acelerada es para las personas que las agarran dentro de las primeras 100 millas de la frontera entrando y los primeros 14 días. Ok, hay una jurisdicción que dice 2 años, pero normalmente si la persona en los primeros 14 días lo agarraron y estaba cerca de la frontera, en teoría es una deportación acelerada. Ok, eso es lo que pasa con la ley de inmigración desde el año 95. Entonces, normalmente las personas tenían una entrevista de miedo creíble, después tuvieron que dar a muchas personas la salida de libertad bajo palabra con el COVID y todo eso. Estamos volviendo a la entrevista de miedo creíble, pero con la posibilidad de que la persona que venga por frontera pueda tener una oficina de asilo, la entrevista de asilo y ganar el asilo sin tener que ir a la corte. Ahora, esto es para agilizar lo que pasa en la frontera, pero según lo que hemos conversado, todos esos trámites de asilo aquí en cortes y oficinas, eso está en un retroceso increíble, ¿no? Por eso, para el lado de acelerar el procedimiento, del lado del gobierno, mi punto de vista, va a hacer falta mucho recursos para poder hacerlo todo, pero sí va a acelerar el procedimiento muchísimo. Por el lado de los inmigrantes, realmente hay que decir que esto es una buena noticia, porque las personas que vienen escapando de su país por defender el capitalismo en contra del comunismo van a tener la oportunidad de presentar su caso, van a tener la oportunidad de ganar su caso. O sea, disculpa que te interrumpa, quienes vienen realmente con una persecución política. Por supuesto, pero estamos hablando de ejemplo de las persecuciones en los países con comunismo, por decir algo. Ok, como decir Cuba, Venezuela y Nicaragua, que hay mucha persecución. Pero la persona que vamos a hablar, estadísticamente, la entrevista de miedo creíble la pasa el 90% de las personas, Orián. Hay que tener miedo y tiene que ser creíble, valga la redundancia. No, el asilo se gana con un 10% de discreción del oficial de las probabilidades que a la persona le pase algo. Pero la entrevista de miedo creíble es un grado menor que el asilo. Solamente con que la persona tenga diciendo que
la verdad, ¿por qué le da miedo volver a su país? Pasa la entrevista de miedo creíble. Y por eso vendría la entrevista de asilo luego, para ver si hay un nexo político por nacionalidad, por género, por religión o algún grupo particular reconocido. Y al enviar esta noticia que van a acelerar estos procesos, no envía, me pregunto yo, un mensaje a los migrantes de que, bueno, el proceso ahora está mucho más rápido, 20. Bueno, yo te voy a decir, nosotros tuvimos en asilo, un señor venezolano entró por frontera con familia. El señor le pusieron la corte rapidísimo porque están poniendo las cortes muy rápido con el expedito. El señor hizo su corte y ganó el asilo. El juez Orián tuvo que hacer una decisión interlocutoria solo porque el señor, desde que entró, le hicieron las biométricas en la frontera, pero no lo han llamado para las huellas del asilo y ya le hicieron el asilo. Entonces, una cosa es la teoría de este programa y otra cosa es la verdad, si van a tener la fuerza y el músculo para hacer todas las entrevistas como están diciendo, para hacer todas las biométricas como están diciendo, porque hoy los abogados podemos decir que hay muchos retrasos con las entrevistas y con las presentaciones de huellas y biométricas. Y es posible que una cosa es la teoría y otra cosa sea la verdad, pues. O sea, que tú crees que este proceso de agilización sin duda va a aligerar esta crisis que hay en las fronteras. Por supuesto, pero yo no soy un experto en cosas de recursos humanos, van a tener que ponerme oficiales. Porque, claro, más oficiales, claro, porque cada vez es más la gente que llega. Claro, claro. Y realmente nosotros, que yo he participado entre el Colegio de Abogados de Inmigración de aquí del sur de la Florida, estuvimos en una entrevista hace poco con los senadores, con Rick Scott y con el senador Rubio. Tuvimos entrevista con María Elvira, tuvimos entrevista con Debbie Wisserman, con todos, y el mensaje era el mismo: denle más dinero a inmigración para que tengan más personal y puedan solucionar. Claro, porque al no tener personal esto puede ser muy lindo en la teoría, pero en la práctica, ¿cómo se aplica si no tienes tanto personal, no? Y mucha gente habla de la filosofía de cambiar las leyes de inmigración y las cosas políticas, pero en mi caso es pedirle la plata para que estén los oficiales trabajando y puedan hacer los casos. Y además hay 1.7 millones de casos con retraso, no es cualquier cosa. Y están entrando una cantidad de gente increíble. He visto, bueno, tú conoces esto mejor que yo, pero la noticia de las caravanas de venezolanos cantando el himno por el sur de México es wow. Sí. ¿Cuál sería tu recomendación para esa gente que toma ese camino, ¿no? Que es un camino peligroso, que es un camino que uno no fomenta, porque por supuesto la inmigración ilegal no es el objetivo, ¿no? Que uno promueve, pero sin embargo es una realidad. Claro, pero aquí hay un efecto que yo he visto por los clientes, y cuando uno ve mucha gente, muchos clientes, se da más cuenta. Hay personas que antes de perder la vida por un régimen comunista o por un régimen que les esté persiguiendo por su orientación, o un régimen que los esté persiguiendo por cualquier tipo de cosas que cubre la ley de asilo, es mejor correr un riesgo y salvar la vida, ¿ok? Pero hay otras personas que van a venir por la cuestión de que buscando la prosperidad, buscando el trabajo, y quizás no se han involucrado políticamente. Claro. Que eso no cumplen con los requisitos de lo que se Pero, en fin de cuentas, tienen el derecho de aplicar y todo eso, y pasar años hasta que le digan que no. Eso es lo que se va a agilizar con la entrevista de miedo creíble. O sea, que la recomendación sería que si usted tiene los requisitos para una persecución política, o sea, demostrarlo, pues bueno, haga uso de su derecho, pero si no... Y lo que yo conozco de la ley, habiendo trabajado con un juez en Chrome, habiendo trabajado tantos casos y todo eso, es así. Lo más importante para ganar un asilo, y lo mismo para ganar una creíble, es un testimonio creíble y razonable, que sea la verdad. El testimonio es lo más importante, porque los clientes siempre preguntan: tengo todas estas pruebas, ya no me tienen que preguntar nada. No hay forma para ganar el asilo que no sea el pilar, el testimonio de la persona y el comportamiento cuando da el testimonio. Sí, tú puedes, ya para concluir, decir en un porcentaje cuántos asilos se ganan, un 10%, de un 100%. No, eso es 8 asilos perdidos, 2 asilos ganados. Esa es la estadística y hace décadas. No mi estadística, esa es la estadística a nivel nacional de todo el Departamento de Inmigración. Perfecto. Bueno, tu recomendación entonces, ya lo dijimos, lo que tengan los requisitos para aplicar un caso y demostrar de persecución política, y tu página web que me dijiste al inicio para que la gente cualquier cosa Sí, la página web se llama asilos.org y está destinada para las personas que estén viniendo, y es una página privada, no pública, pero vamos a hacer la mejor ayuda para las personas. ¿Cómo que, pero entonces, cómo la gente de contexto si es privada? No, que lo que quiero decir es que hay gente que piensa que es una cosa del gobierno o una cosa así.
es una página que es para ayudar a las personas, pero soy un abogado privado, ¿no? Ok, exacto, exactamente. No es como una organización no gubernamental que se asesora. Exactamente. Nosotros somos 100% capitalistas y eso es lo normal y cobramos un precio justo y a la gente le gusta. Pero eso bueno, es así. Cuanto más leo el socialismo, mejor. Tú sabes cómo es. Así es. Bueno, gracias, Antonio. Muchas gracias.